comento, ahí antes de iniciar. Voy a hacer la misma respuesta. Sí se mira bien. No he puesto grabado. Jóvenes, no me gusta tomar lista a mí, ni estar haciendo sus cosas, ni estar ese tipo de quejas, porque no somos de secundaria, somos de universidad. Entonces, la idea es que ustedes tienen que organizar. Desde ya digo, ya no está permitido desde ya guardar pues sitios, y también lo que sea la parte de que hay problemas con los sitios, no guardemos sitios, tratemos de ¿cómo se dice eso? De llevar la fiesta en paz entre todos nosotros, ¿ya? Entonces, te exhorto que sea Marielita, como delegada, tú que seas, siempre yo veo que tú vienes preparando esa parte, por favor, a las personas que no son decirles, exhortarles, ¿no? Y si no, de verdad, sí por Dios, me das una lista de las personas, digamos, tú me dices, se ha exhortado que se ha ido para atrás, pero no quiere hacer, no quiere irse para atrás. Es otro que se ha ido para atrás, pero sabe que no se está guardando sitio. Me parece esa lista, y yo esa lista la voy a tener al final, y yo no le pongo asistencia a esa persona. ¿Ya? Entonces, porque yo no voy a estar todos los días que si me puedo hacer, va a tomar lista, pierdo capaz 10 minutos de clases, no me parece justo tampoco, ¿ya? Entonces tú me has dicho nomás, por favor, el doctor ha dicho que empezara para atrás. No, yo me voy a quedar acá, no a tomar lista, tú pides tu nombrecito, me pagas nomás después por interno, y listo. Yo después ya tomo decisión. Cualquier cosa, cuando vengan a reclamar la nota, tal fecha, con hora, con tal fecha, no quisiste obedecer, entonces ahí tienen las consecuencias. ¿Ya? Para que ya no haya ningún tipo de problema, ¿ya? Para que no estemos ahí diciendo que sí eres, que no eres, que sí eres. Porque al final de cuentas no perdemos tiempo y al final hasta incomoda de verdad ese tipo de acción. Bueno, olvidémonos, creo que ya esté claro y ya para que la siguiente estemos todos felices y contentos. ¿Qué tenemos que hacer el día de hoy? Seguimos hablando de la parte motor. Entonces, ya también, como hemos comentado, la parte de neuronal que ustedes están fresquitos, entonces todo es comentar y hablar sobre lo que sigue, ¿no? Hemos hablado también el día de ayer que la principal vía motora de nuestro cuerpo, ¿cuál va a ser? La vía piramidal, ¿no? ¿Cómo se llama la vía piramidal? La córtico-espinal, ¿no? La vía córtico-espinal, la vía piramidal. Realmente, ¿de dónde van a ser? Como hemos estado viendo, vamos a ver más adelante, de las áreas motoras, ¿no? La motora primaria, prácticamente la vía piramidal, a tus visualizaciones. Y esa va a llevar realmente la información a todos los músculos de nuestro cuerpo para que esté de movimiento. Pero solamente vamos a requerir de la vía piramidal para que esté en movimiento, no. Vamos a requerir también los ganglios basales, vamos a requerir el ojo frontal, vamos a requerir el tronco encefálico, en nuestro cerebelo, para que tengamos un correcto movimiento, un movimiento coordinado, bien bonito, y podamos que se van a tener que sea, por ejemplo, una persona que toque una guitarra. Imagínense, si no tuviéramos toda la coordinación, no podríamos tocar, por ejemplo, una guitarra. Entonces, ¿dónde vemos eso floridamente, esta alteración, por ejemplo, en estos casos? Con un paciente con una ACV. Ustedes ven cuando llegan al hospital, un paciente con un accidente cerebrovascular, la persona que ustedes la conocen que estaba normal, ya no puede mover sus extremidades. Cuando le dicen que diga su nombre, no puede hablar, comienza a hablar con dificultad, con disalto, o a veces le preguntan, ¿qué es esto? ¿No? No puede decir qué es, por ejemplo, el celular, un lapicero, o cosas sencillas, o a veces les dice que se dibuje algo y no pueden dibujar, o no pueden ni siquiera escribir. Entonces ahí se mira prácticamente todo, ¿no? Floridamente cómo se altera nuestra función motora. Como dicen, ¿no? Una vía directa desde las motoneuronas, ¿no? La motoneuronal superior, hasta los movimientos finos de la mano. Entonces, hemos visto en la parte de nuestro músculo, la parte de la mano es la que más está representando, está en una gran representación. La corteza motora, ya como recuerdo, está la corteza motora primaria, la premotora, la suplementaria que dice nuestro libro. De la premotora, tenemos que ver que más que todo se va a encargar de movimientos complejos, ¿no? Hoy se van a tener lo que son las neuronas de espejo, una técnica de imitación. Y nosotros bastante hacemos técnicas de imitación. ¿Ustedes van a hacer técnicas de imitación también o no? Los que son cirujanos, al menos acá.
Imagínense cuando estén ahí aprendiendo a operar, tienen esas técnicas de imitación, que es lo que va a hacer prácticamente el cirujano mayor para que ustedes vayan aprendiendo. Y sin ir tan lejos en sus TikTok, ¿no? Que están haciendo ahí, están viendo esas técnicas de imitación para volver los pasos, para bailar y todo eso. La parte suplementaria, como dice, junto con la corteza premotora, movimientos posturales y complejos, ¿no? Entonces ya lo hemos visto en la clase anterior, por ejemplo, que todo esto se puede mirar de alguna forma con las técnicas de imágenes, ¿no? Y las técnicas de imágenes tenemos la tomografía y la resonancia magnética. Igual y tratemos el homúnculo, que ustedes ya lo han visto, ya lo han estudiado también seguramente en anatomía. Sigamos avanzando. Igualito acá, ¿no? Del porno sale igualito, ¿no? Es un músculo motor, ¿no? Toda la parte. Entonces, si se dan cuenta, algo interesante que podemos comentar acá, es que generalmente los ACVs van a ser de arteria cerebral media, ¿no? Va a terminar prácticamente lesionando esta área de acá, ¿no? Y es por eso que cuando la persona a veces no puede mover la mano, ¿no? Y miren, ¿qué más estamos acá teniendo lesionando? La parte de los labios, de la cara, la lengua. Estamos lesionando también lo que es la deglución. Entonces esa persona, imagínense que todo esto se ha infartado. ¿Han visto el ACV que hemos visto ayer, no? Esas imágenes, prácticamente todo esto se ha infartado. Y si todo esto se ha infartado, va a poder deglutir. ¿Qué va a pasar a la persona? Probablemente va a llegar al hospital atorándose. No va a poder respirar. Entonces ahí es por eso que cuando vienen con deterioro severo de la parte motora y también con problemas en la respiración, en la deglución, en los mismos reflejos de tus oxígenos, se tiene que intubar al paciente para proteger vía aérea. Y van a ver cuando estén en los hospitales, paciente que sufre un ACV, ¿no? Está en su cama, ¿no? Lo mide el neurólogo, lo trombolizan, bueno, lo que haya pasado, y a los días siguientes hacen insuficiencia respiratoria. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué ha hecho insuficiencia respiratoria? Diagnóstico, neumonía aspirativa. ¿Por qué ha hecho la neumonía aspirativa? Porque también ha tenido trastornos en la deglución. Y probablemente ha habido microaspiraciones y al final llega a neumonía esa paciente. Seguimos hablando acá, miren, lo hemos dicho, toda esta parte de acá, probablemente un infarto se va a lesionar. ¿Qué tenemos acá? Deglución, masticación, vocalización. Si se lesiona la parte de la vocalización, no va a poder emitir palabras. Y probablemente vamos a tener un paciente con disartria, o capaz una afasia, no va a poder ni hablar, en mutismo. Entonces, si el paciente está en mutismo, por ejemplo, va a haber pacientes que vienen solamente pueden mover sus brazos, pueden capaz inclusive tener fuerza muscular, pero no pueden hablar. Entonces, puede ser un tipo de ACV. Una mala suerte de la vida es que justamente se ha lesionado esta parte. Justamente ha habido el coágulo y ha obstruido esa región, por ejemplo, del labio. Y vienen al hospital en mutismo. ¿Qué hay que hacer en esos casos? Si es un mutismo, por ejemplo. ¿Trombolizamos o no trombolizamos al paciente? Claro, pues tenemos que trombolizar. ¿Qué hay que trombolizar? Poner la sustancia, la tilice, por ejemplo, y poder reperfundir esa zona. Imagínense que no lo reperfundamos, se va a quedar de por vida sin poder hablar esa persona. De por vida. Terrible, ¿no? La anécdota que ya también hemos comentado el día de ayer, ¿no? Que es la formación de la palabra, hay movimientos oculares voluntarios. Entonces, esos movimientos oculares voluntarios, por ejemplo, cuando se lesiona en un problema de un ACV clásico, entonces vamos a mirar que hay una escala de Nice, ¿no? Entonces, a los de prácticas les he dicho que vean la parte del video de la escala de Nice. ¿Han visto? ¿Ya han visto ya? Todavía no han visto los que hacen prácticas conmigo. ¿Ya no han visto? Tienen que mirar, ¿no? Entonces, cuando se habla, ¿qué es la escala de Nice? Mejor vamos hablando de la escala de Nice, como un preámbulo. ¿Qué es la escala de Nice? Cuando hay un ACV, nosotros vamos a ver lo que es la escala de Nice. Y esta escala de Nice se calcula a todos los pacientes que sospechamos con ACV. Cálculo de score. ¿Y qué va a evaluar, por ejemplo? Evalúa si el paciente está alerta, somnoliento, soporoso o en coma. ¿Se acuerdan que hemos visto eso ya? Eso no se veía que el paciente esté soporoso, estructuroso. Después se le pregunta al paciente unas preguntas. Si tiene una correcta o dos correctas o hay disartria. Digamos que tiene un poquito de disartria, que no puede hablar. Órdenes, por ejemplo. ¿Qué se hacen las órdenes, por ejemplo? Si es que ejecuta bien sus actividades, ¿no? Cierra los ojos, ¿no? Mueve la mano, apriétame la mano.
Si hace todas las horas, bien. Una correcta nomás, una correcta. Y mire que viene acá, mirada conjugada. Parálisis parcial de la mirada. ¿Qué quiere decir parálisis parcial de la mirada? Que probablemente nosotros nos hemos acostumbrado, cuando nosotros miramos un objeto, están los dos ojitos enfocándose, ¿o no? Lo que pasa es que un ojito enfoca y otro no enfoca. ¿Qué ha habido? Probablemente una lesión, justamente de todos los músculos voluntarios del ojo. Y al final puede ser que nos digan que el paciente está acusando con una cerebro. Por ejemplo, dice parálisis parcial en la mirada o desviación forzada, parálisis completa en la mirada. O sea, uno mira así y después así. Si yo miro eso, por ejemplo, ahí digo, hay una parálisis completa, por ejemplo. Y así voy a ir evaluando. Al final, por ejemplo, eso vamos a verlo cuando ya terminemos la parte de neurología. En la última clase vamos a hacer realmente este. Porque ¿qué mira también? Que mi anopsia, mira parálisis facial. ¿Se acuerdan de la parálisis facial? ¿Cuándo era una parálisis facial central? ¿Cuando estaba toda la cara o solamente la correa inferior? Solamente. Brazo derecho para ver si hay fuerza o no hay fuerza. ¿No? Izquierda también si hay fuerza o no hay fuerza. Eso vamos a ver después. Y miren, todo eso evalúa, por eso esa escala es interesante. La ataxia, ¿no? Si hay una ataxia, problemas con la metría. Si es afásico, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más evalúa? El lenguaje. Acá lo que hemos aprendido, Wernicke. Una fase de Wernicke, por ejemplo. ¿Qué era la fase de Wernicke? De comprensión de expresión. Comprensión. Acá está, se evalúa. Todo lo que estamos aprendiendo lo vamos a utilizar en la vida real. Disarte, si es que el paciente habla poco claro, o es una disarte severa, o mutismo, que no habla el paciente, no habla nada. Extinción si es que hay una alteración en la percepción, y ahí nos da el puntaje. ¿Cuántos puntajes con este paciente ha tenido? 25 puntos. ¿Qué dice acá? Una afectación neurológica grave, por ejemplo. Contraindicada trombolisis, dice acá. Generalmente se tromboliza de 4 a 24 puntos. ¿Por qué no se tromboliza este paciente que es una afectación neurológica grave? Que probablemente es grande la extensión del cerebro que se está infartando. ¿Qué pasa si le ponen el trombolítico? Lo van a reperfundir. Y como ya es grande la lesión que está infartando, ¿qué puede pasar con esa región? Puede sangrar. Por eso dice acá, riesgo hemorrágico. Imagínense que comienza a sangrar el cerebro y le han puesto actilice. ¿Qué hace actilice? Es un trombolítico, prácticamente no va a formarse coágulos. Sangre y comienza a sangrar. Triste la vida, ¿no? Se va a morir más rápido el paciente. Solo el 20% tiene buen pronóstico. Los demás probablemente vayan a fallecer. ¿Se han dado cuenta? ¿No? Entonces imagínense toda esa parte. Lo que estamos aprendiendo, estamos revisando, nos vamos a servir en la vida real. Rotación de la cabeza, como hemos visto, ¿no? Habilidades manuales, la lesión va a generar la apraxia motora. ¿Qué es la apraxia motora? Que ustedes no van, algo que ustedes hacen rutinariamente no van a poder realizar, ¿no? Cortar una tijera, por ejemplo, o inclusive escribir, no van a poder realizarlo, porque no es ninguna apraxia motora. Acá está nuestra, por ejemplo, acá la de Broca, y miren acá, elección de las palabras, de esa parte de acá. ¿Qué área vendría a ser esta parte de acá? Bueno, ¿no? Aquí es la imagen de la fascia de ¿qué más? Ya hemos hablado de la transmisión de la información del encéfalo a los músculos, que ahí tenemos que hacer el ejercicio de cortical, la vía piramidal. ¿Cómo evaluamos la vía piramidal? ¿Con qué signo? ¿Se acuerdan? Haciendo siempre que sea en feedback. ¿Qué signo utilizábamos o qué reflejo utilizábamos para ver la parte si hay lesión o no hay lesión de la vía piramidal? El reflejo cutáneo plantar. Cuando estaba afectada, ¿qué nos daba? No se olviden esa parte. También tienes que seguir la reflexión. Entonces, como sabemos, en la parte de la corteza motora, no va a ser las deberes que vendría a ser la motoneurona superior, años, como dice la corteza motora, va a tener unos impulsos determinados, como dice, el ritmo de impulso más rápido del encéfalo tiene una gran velocidad que va a transmitir. Solamente necesitamos estabilidad, no, como dice acá necesitamos ángulo basal, electroencefálico, como así describiendo progresivamente, ¿no? Y el cerebro, ¿no? Para que van a poder dar la información para que el movimiento sea fino, y podamos de otra manera tener movimientos coordinados.
¿Qué más? Acá tenemos la clásica vía piramidal. Y aparte de nuestra corteza motora, la motora superior, va a bajar. Ya tengo que baja. Y acá va la decusación, ¿no? La creación de las pirámides. Ustedes la han visto, ¿no? En la anatomía han visto la decusación de las pirámides, ¿sí o no? Sí. Se les han enseñado, siempre les enseñan ahí, bien bonito se miran. Entonces, acuérdense, ¿qué porcentaje de las tiras van a cruzar? Más o menos un de 80 al 90% van a cruzar. El resto, un 10%, 20%, en otras literaturas habla, que va a seguir de frente, ¿no? Va a seguir. Como dice, la función motora va a estar controlada, ¿no? Por el sistema somatosensitivo de visión-edición. Vamos a mirar que después, a medida que se va integrando la parte de los ganglios basales, se va integrando la parte del mismo tronco encefálico, va a tener información de tanto del área visual, va a tener tanta información de la parte vestibular, que nos va a dar información, por ejemplo, del equilibrio, y para que nosotros podamos caminar tranquilamente y no nos caigamos, ¿no? Cuando hay una alteración, por ejemplo, en el cerebelo, ¿quién se va a afectar? Todo lo que es el aparato vestibular. Entonces, ¿qué va a tener el paciente probablemente? No va a tener una marcha atáxica, ¿no? Y que no va a poder sostenerse, inclusive se va a caer. Muchos pacientes van al hospital con problemas también del vértigo. ¿Pueden escuchar del vértigo? Cuando el paciente tiene un vértigo, hay que hacer interconsulta a 2 sitios, dicen, ¿no? ¿A qué sitio hay que hacer interconsulta? ¿Quién estará encargado de ver el vértigo? 2 personas importantes, ¿no? Si es la parte vestibular, la parte coclear y toda la parte auditiva, ¿qué especialidad mire yo? Otorrino. Se lo manda primero otorrino. Otorrino dice, sí, no, es un problema del aparato vestibular. Y hace capaz el movimiento que se llaman especiales para poder de alguna manera recolocar los otolitos y capaz se termine el vértigo ahí. O capaz dice también el otorrino, no es algo vestibular. Hacer evaluación por neurología. Puede ser que si no es vestibular, ¿dónde puede ser otro punto que esté mal? CDB. Se le hace una tomografía y capaz tiene un isquemia cerebral o una hemorragia en la parte del cerebro. Y ahí está el problema. O muchas veces también, otra es triste la situación, ¿no? Una técnica de enfermería viene, pues familiar de mi hijito de 19 años tiene su hijo. Por eso tengan cuidado, siempre los mareos menos raros, hay que hacerse mirar. Está mal, siente que se marea, siente que está inestable. Y no sé por qué será, siempre le dan dimidrinato, ¿no? ¿Han escuchado el dimidrinato? El Gravol, ¿no? El Gravol, clásico Gravol, que es para los náuseas, vómitos y vértigo. Y no le pasa. ¿Desde cuándo está así? Está más o menos así desde hace unos 3 meses. 3 meses sí con vértigo, raro, ¿sí o no? ¿Le han hecho una tomografía? Digo, no. Le hacen la tomografía y tiene una tumoración a nivel cerebroso. Una tumoración. Ahora, ¿cómo le dices a una persona que trabaja contigo que tu hijo tiene una tumoración? En el cerebelo todavía, y un lugar difícil de acceso. Entonces, imagínense, por eso que siempre esos pequeños mareos que tengan, háganse tratar, ¿no? Aunque a veces decimos nosotros que la ignorancia es paz, porque en medicina de verdad la ignorancia es paz, ¿no? Imagínense ustedes que se dediquen a una enfermedad terrible, ¿no? Pero también son jóvenes, ¿no? Que podemos que se llevan cuidado. Entonces la principal vía es la corticoespinal, la vía previa. De otras vías también tenemos, como tenemos acá, la vía clásica, ¿no? Que es, ¿cómo se llama esta vía? Cuando viene la corteza y viene ese núcleo rojo, y del núcleo rojo prácticamente se va a nuestra médula. ¿Cómo se llama ese fascículo? Fascículo rubroespinal. Y el fascículo que conecta la corteza con el núcleo rojo, ¿cómo se llama? El fascículo córtico-rúbrico. Entonces, ¿qué vendría siendo? ¿Sería una vía piramidal o extrapiramidal? Extrapiramidal. Una vía extrapiramidal. Entonces, ahí tenemos que evaluar otras cosas, ¿no? Como dice, este fascículo rubroespinal también va a mandar información a dónde? Al núcleo reticular lumbar. ¿Por qué le he puesto acá esta parte de acá interesante? Está bonito. ¿Por qué? Porque acuérdense, cuando hablemos del núcleo reticular lumbar, que va a ser encargado justamente de lo que es el equilibrio de esa parte, lo vamos a volver a tocar. Entonces, ¿por qué es interesante este núcleo rojo? Porque vamos a ir más adelante que a partir de lesiones por encima o inferiores a la parte del núcleo rojo, nos va a dar la clásica postura de decorticación y la postura de descerebración. ¿Se acuerdan de esas posturas?
¿Dónde le analizamos esas posturas? En la escala de Glasgow, ¿se acuerdan? ¿Cuántos puntos nos da la postura de decorticación? No han estudiado la escala de Glasgow. Voy a entrar en depresión. No se olviden, vamos a tener, no hay que ver. No se olviden. Cualquiera vamos a ver. Cualquiera está bonito. Está todo está feito. Se mira muy bien. Acá. No se mira bien. Ya, acá mejor. Acuérdense que va a venir una pregunta, definitivamente, sí o sí, si no lo ponen los doctores, yo lo voy a poner. De la escala de Glasgow, no se olvide. ¿Cómo se? Y bueno, acá está. ¿Ninguna respuesta motora? Ya, 1. 2, ¿qué vendría a ser? Extensión. Decorticación, descerebración. Decorticación. Miren, 3 es flexión anormal. Esto es descerebración, decorticación, y esto es descerebración. Descerebración, prácticamente todo el cerebro ya se ha muerto. Decorticación, la corteza. Si tenemos decorticación, ¿quién está en la corteza? Todo lo que es la motoneurona superior. Si hay una gran lesión en la motoneurona superior, ¿qué vamos a tener probablemente? Una decorticación. No, en la corteza se está muriendo. Pero ¿qué pasa si ya más abajo se está muriendo, ya prácticamente llegando hasta el tronco? ¿Qué vamos a tener? Una postura de descerebración. ¿Cuál será peor? La de descerebración. ¿Cuál será un poco menos peor? La de descerebración. Igual, ambas, si ustedes ven estas posturas en los pacientes, los tenemos que asustar, ¿no? ¿Han visto lo que cuando el disparo que ha tenido allá en Estados Unidos? Le han dado un disparo, ¿sí? Uno seguidor de Trump, ¿no? ¿Han visto? ¿Qué postura hace? ¿Decorticación, descerebración? Descerebración hace esto, ¿no? Y se cae. ¿Han visto? ¿Sí? ¿Han visto? Tienen que mirar esos videos. Entonces, ¿qué postura será? Decorticación. De decorticación. Una postura de decorticación. ¿Qué más tienen que hacer? ¿Qué tienen que mirar las personas? Hay un Telegram que me gusta mirar de Roger García. Me gusta interesante mirar porque no es por ser que se llama que es como sádico, ¿no? Pero ahí ponen los videos de TikTok, ¿no? Esa parte, pero de los asaltos en Lima, ¿no? Y ahí van a mirar, que sean cuando disparan, por ejemplo, las personas, disparan a nivel de la cabeza, ¿no? Las posturas que hacen justamente después de ese traumatismo. Han visto que algunas disparan y hacen de frente así, se caen, ¿no? Están haciendo esta flexión de extensión. ¿Qué están haciendo? Descerebración. Entonces después está haciendo esta postura y viene lo que la quieren reanimar. ¿Ustedes quieren que va a reanimar? No, que ya está descerebrando ya. Entonces, eso miren, esas cositas, no por sadismo, sino para que puedan observar. Igual lo que han visto en el disparo, miren cómo al toque tienen esas posturas. Espero que no se olviden. Sigamos avanzando. Como dice, también vamos a tener estimulación de las motoneuronas medulares. ¿Qué quiere decir? Toda nuestra columna, nuestra medulita, ¿no? Entonces, esta médula espinal va a recibir información de esas dos vías importantes, ¿no? En las vías, en las fibras, en el córtico espinal, que es la vía piramidal, o también en la rubra espinal, justamente, ¿no? A través del núcleo rojo, nos va que se llama a atender ahí. Nos va a llevar información motora hacia la parte. Como dice, van a tener las interneuronas o también directamente, ¿no? ¿Dónde va a ser directamente? En la parte cervical, ¿no?
donde van a estar directamente relacionados con los miembros superiores y los miembros de las manos. Entonces, acuérdense que acá tenemos el fascículo córtico-espinal. ¿Y este fascículo córtico-espinal dónde está? ¿A un lado, sí o no? Lateral. Una parte lateral. ¿Qué más tenemos? El fascículo rubroespinal, vía piramidal, vía extrapiramidal, ¿sí o no? En ambos casos, ¿dónde está la alteración? En la parte dorsal, ventral que diga, dorsal, anterior que diga, posterior, anterior o lateral. Lateral. Entonces, ¿por qué les digo que se acuerden esa parte? Porque ustedes más adelante vamos a mirar de lo que es la esclerosis lateral amiotrófica. ¿Se acuerdan de la esclerosis lateral amiotrófica? ¿Alguna vez han escuchado? Esclerosis múltiple, esclerosis lateral amiotrófica. Lateral. Si es lateral, ¿a quién afectará justamente? Justamente al fascículo córtico-espinal y al fascículo rubroespinal. ¿Qué va a pasar? Por ejemplo, que la esclerosis lateral amiotrófica habrá una destrucción prácticamente de estos fascículos, ¿no? No va a haber prácticamente. Y como no va a haber, se va a destruir, ¿qué va a pasar? Se va a fibrosar, se divide por ejemplo, ¿no? Esclerosis, ¿no? Esclerosis es fibrosis, ¿no? Lateral prácticamente, de las fibras laterales, que llevan información de qué prácticamente? De la información motora. Amiotrófica, ¿y por qué se llamará amiotrófica? Amio, prácticamente atrofia muscular, atrófica prácticamente una atrofia muscular. Si yo destruyo prácticamente esta parte lateral, vamos a tener información de la parte superior, no. Entonces vamos a tener alteraciones en la motoneurona superior, vamos a tener alteraciones de los tractos que se llaman fascículos córtico-espinales y los rubroespinales. Y debemos tener destrucción de las astas prácticamente, entonces también de la motoneurona inferior. Entonces prácticamente arriba, por el camino, y abajo va a estar alterado. Y si yo destruyo prácticamente la parte de las astas anteriores, ¿podré tener un buen tono muscular? Si no hay un buen tono muscular, ¿qué pasa con el musculito? Se va a atrofiar. Después esclerosis, lateral, amiotrófica. Terrible, ¿no? Lo que estamos alterando prácticamente, la vía motora. La vía motora. ¿Estamos alterando la parte cognitiva? No. No están en la parte cognitiva. Entonces esas personas muchas veces están conscientes, ¿no? Van a ser que se llaman capaz en la parte de intelecto normal, pero la vía motora, ¿cómo va a estar? Destruida. Entonces imagínense. Ahí después vamos a hablar de la esclerosis múltiple. Sigamos hablando, sigamos avanzando. ¿Qué más? Control de la función motora del tronco encefálico. ¿Qué tenemos que acordarnos ahí? De algunos que se llaman núcleos que vamos a tener acá. ¿Qué núcleos importantes vamos a tener? Los núcleos vestibulares y los núcleos reticulares. Vestibulares y reticulares. Como dice, va a ser una estación de relieve alemán, y tanto los núcleos reticulares y vestibulares, ¿para qué van a servir? Como es acerca del equilibrio y movimiento del cuerpo en su conjunto. Nos van a dar prácticamente el equilibrio. Ya desde ya estamos viendo vestibular, y va a estar relacionado seguramente con el aparato vestibular y va a estar relacionado justamente con el equilibrio. Si estamos hablando del equilibrio, ¿cuándo tenemos la mayor expresión del equilibrio? Cuando estamos en bipedestación, porque en bipedestación, ¿qué tenemos que manejar? El control contra la gravedad. ¿Quién se va a encargar justamente de eso? Lo que es la parte del tronco. ¿No? Seguimos avanzando. Entonces ahí tenemos los núcleos reticulares. Como vamos a tener un antagonismo. Ese antagonismo, ¿por qué se dice que hay antagonismo? Porque vamos a tener a alguien que relaja y alguien que excita. Entonces siempre vamos a tener ese equilibrio, al final vamos a tener que el paciente puede estar en bipedestación. No puede estar completamente excitado, completamente extendido y completamente flexionado. Tiene que estar un equilibrio, ¿no? Uno que excita y otro que relaja y poder coordinar prácticamente mi postura. Entonces, por eso lo que dije, ¿no? Todas estas partes van a estar relacionadas con la postura de nuestro cuerpo, ¿no? Núcleo reticular, retículo espinal continuo. ¿De qué se debe encargar prácticamente? De excitar los núcleos gravitatorios. Y si excitamos los núcleos antigravitatorios, ¿qué vamos a tener? Va a estimular los músculos extensores de la columna. ¿Qué quiere decir? Y se acuerdan, esta postura, ¿qué me recordará? A la descerebración, ¿se acuerdan?
¿Cómo era mi proceso de celebración? Sí, ¿no? Ah, ¿será porque están activos? Ahí vamos a ver por qué. ¿A través de quién vamos a tener esa actividad? A través del fascículo espinal continuo. Por otro lado, tenemos los que van a relajar. Y ahí tenemos, ¿quién va a relajar? Los núcleos retículos espinales vulvares. ¿Se acuerdan de estos retículos espinales vulvares? Les dije que se acuerdan. ¿No se acuerdan? Ah, sí. Ahí lo recordamos. Acá. ¿De quién recibía información estos núcleos reticular vulvar? Del fascículo rubroespinal. ¿Se acuerdan? ¿Qué quiere decir? Para que yo tenga esa relajación, prácticamente, de los núcleos antigravitatorios, ¿quién me tiene que mandar la información? La parte del fascículo rubroespinal. ¿Y de dónde nace ese fascículo rubroespinal? Del núcleo rojo. Del núcleo rojo. Entonces, si yo tengo una lesión, prácticamente, que me destruye prácticamente el núcleo rojo, ¿tendré información en el fascículo rubroespinal? No. No. Si no tengo información del fascículo rubroespinal, ¿lo estimularé al núcleo reticular vulvar? No. No. Y si no estimulo al núcleo reticular vulvar, ¿podré relajar mis núcleos antigravitatorios? No. Entonces, ¿quién va a predominar? La excitación. Es por eso que cuando la lesión de una cerebral está lesiona la redundancia, esa lesión lesiona el núcleo rojo, ¿qué va a pasar? ¿Quién va a predominar? ¿Va a predominar este o va a predominar este? Va a predominar la excitación. Y si predomina la excitación, voy a contraer ¿a quién? A los extensores. ¿Y qué postura me va a dar? Esta postura. ¿Qué se llama esta postura? Cerebral. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se van a olvidar? Entonces, si se dan cuenta, ¿quién tiene que ver eso? Bastante. La parte del... Ya estoy dejando para ahí. Acá, ¿no? ¿Por qué estamos viendo? La parte del núcleo rojo, ¿no? Por encima del núcleo rojo, ¿qué vamos a tener? Decorticación. Por abajo del núcleo rojo, ¿qué vamos a tener? Descerebración. ¿Qué quiere decir por debajo del núcleo rojo? ¿Qué quiere decir? Que si saca el núcleo rojo, ¿qué tiene que estar afectado? Prácticamente ya mi tronco encefálico, ¿no? Y si ya afecta mi tronco encefálico, la lesión es severa, ¿sí? Entonces, si es severa, pues va a tener mi postura de descerebración. Entonces, esa postura es mucho peor que esta, ¿sí? Porque para que me dé decorticación, ¿dónde está la lesión? Por acá arriba, ¿sí? Esta parte de acá. Entonces, no es tan abajo. Si yo ya tengo la postura de descerebración, ¿quién ya se está malogrando? Mi tronco encefálico. Y si se malogra mi tronco encefálico completamente, ¿a qué va a llevar? A muerte encefálica. Terrible, ¿sí? Entonces, de esto, en una hora puede pasar a esto. Y en una hora puede llegar a la muerte encefálica. Rápidamente. Entonces, ahí viene lo que tienen que hacer ustedes, digamos que es una hemorragia intracerebral, por ejemplo, un traumatismo. Comienza el paciente con decorticación, pasa de celebración, ¿no? Probablemente. ¿Quién tiene que actuar rápidamente? El neurocirujano, ¿no? Si es una hemorragia, tiene que entrar a la sala, ¿para qué? Para poder capaz liberar la presión y no progrese. Pero si el neurocirujano lo encuentra en descerebración y la tomografía es catastrófica, ¿valdrá la pena operar a este paciente ya? Probablemente ya no, porque va a quedar alguna secuela neurológica severa, porque ya está lesionado por la cama, terrible, ¿no? Entonces, para eso sirve justamente lo que estamos estudiando, ¿no? Sigamos avanzando. ¿Qué más tenemos acá? Los núcleos vestibulares. Ahí tenemos los van a hacer de ahí los fascículos vestíbulo espinal, lateral y medial, ¿no? Que junto, como dice ahí, más los fascículos retículo espinal continuo, que van a tener una señal excitatoria de núcleos antigravitatorios. ¿Cuál es la única que nos daba una señal inhibitoria o de relajación? Los núcleos retículo espinal vulvar, ¿no? ¿Y de dónde tenía información estos núcleos para que se puedan activar? De la vía o del fascículo rubroespinal. ¿Ya? ¿Y de dónde nace eso? Del núcleo rojo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Muy bien, sigamos avanzando. Como dice acá, luego un control selectivo de los núcleos después al aparato vestibular.
¿no? Digamos, si hablamos de ciclos vestibulares, aparato vestibular, y nos va a dar prácticamente la orientación, ¿no? En los tres ejes de nuestro plano cartesiano. Sigamos avanzando, y hemos hablado de eso también. Y en cuanto a el aparato vestibular, entonces vamos al aparato vestibular. Como hemos visto, va a estar cumplido por el laberinto membranoso. La cóclea, eso vamos a mirar cuando hagamos audición. ¿Hacemos audición ahora? No, eso hacemos el semestre, la próxima fase. ¿Qué tengo que ver acá? Los conductos semicirculares y lo que es el ciclo de Sápino, que ambos van a estar encargados prácticamente de ¿qué? Del equilibrio, que ustedes lo saben. Específicamente ¿en dónde? En la mácula. Como es esta mácula, pues se orienta la cabeza en relación a la gravedad. ¿Quién tiene desarrollado bastante esta mácula y esta parte de lo que es el equilibrio? Han visto los animales, pues, ¿no? Las gallinas, ¿no? Los aves. ¿Han visto ese TikTok? ¿No han visto ese TikTok? Donde está la gallina, la ponen y la mueven de un lado para otro lado, para arriba, para abajo, para abajo, y la cabeza no se mueve. ¿Han visto? ¿Quién hace esa orientación? Justamente la parte del aparato vestibular de ellos, pues, ¿no? Parecen prácticamente esas cámaras, ¿no? que regulan prácticamente el movimiento. ¿Qué más? ¿Qué tenemos que conocer? Esto siempre pregunta y tienen que acordarse. El utrículo y el sacro. El utrículo, ¿en qué posición va a estar? En plano horizontal. Y si está en plano horizontal, ¿qué nos va a dar información? De la posición vertical. ¿Lo comprenden o no lo comprenden esa parte? Sí, pero no. ¿Cómo así? Creo que tenemos una así. ¿Cómo va a estar que se llama el utrículo? En posición horizontal, va a estar así. Es como un nivel, pues, ¿no? ¿Y qué posición me va a dar? La posición vertical. Si estoy parado en posición vertical, acá miro bien mi nivel de agua, ¿sí o no? Me muevo para este lado, me va a mi nivel, me va a dar un nivel de agua, ¿sí o no? En cambio, ¿qué va a pasar en el sacro? Es decir, posición vertical. ¿Cómo sería posición vertical? Así. ¿Así me va a dar algún tipo de información acá? No. Pero si yo me recuesto, pues si tuve el cúbito dorsal, estoy recostado, ahí sí me da información, ¿sí o no? ¿Cómo está mi nivel de acá de agua cuando estoy recostado? A eso se refiere la posición. Recuerden que el utrículo va a estar en plano horizontal y nos va a dar una posición vertical, prácticamente nuestra cabecita, y esa posición vertical nos va a dar orientaciones cuando esté el paciente en decúbito dorsal. Entonces, esto se altera, por ejemplo, en los viejitos. Si ustedes van a ver a los viejitos, las personas adultas, los echan en la cama, ¿no? Los echan en la cama. Dicen, te voy a cambiar el pañal, no van a mirar, porque los viejitos ya no pueden parar, no tienen que estar haciendo sus necesidades en la cama. Y dice, ¿qué hace la técnica? Ya una vez te va a jalar, ya. Y un golpe la voltean a la abuelita. ¿Y qué dice la abuelita? No, me voy a caer. Así le dice, me voy a caer. No te vas a caer. Estás en la cama. No, me voy a caer. Y no le comprenden. Entonces, cuando ustedes miren eso en el hospital, tienen que entender que ellos ya están, que se llama, toda esta parte de acá, los ortodontistas ya están prácticamente envejecidos, toda esta mácula. Entonces, ellos están recibiendo la información del aparato vestibular que se están cayendo, pues, ¿no? Entonces, es como que ustedes, cuando ustedes están mareados, como cuando ustedes están dando vueltas con un trompo, cuando están ahí, van a hacer en prácticas, han hecho prácticas, eso creo que van a hacer ahora en la tercera, en la cuarta práctica, va a dar vueltas y vueltas y vueltas y va a sentirse mareado. Es igualito, eso siente la persona, ¿no? Los abuelitos, pero no los comprendemos. No, y les gritan, no puede ser, no les gritan las personas, los técnicos al menos se desesperan, pero no, es justamente por esto, ¿no? La información justamente que lleva esta parte de la parte vestibular. ¿Quién tenemos ahí justamente en esta mácula? La célula pilosa, ¿no? La célula pilosa, que va a estar justamente con los cilios, ¿no? Y esto es el cinetocilio, que al final lo que va a hacer, lo vemos acá anteriormente, para hacer la vuelta, va a tener nuestra capa gelatinosa y arriba van a estar los otolitos, ¿no? Estos otolitos son los que van a moverse. Es como que nosotros tengamos en nuestra gaseosa, ¿no? un barquito, ¿no? Entonces, a medida que nosotros vamos moviendo, igual tú que has visto en el barquito, has visto la parte de los
juegos, ¿no? De mesa, ahí que tienen ahí sus barquitos y sus pescaditos, igualito no me acuerdo. A medida que nos vemos de un lado a otro lado, se va a mover el otolito, ¿no? Y ese movimiento del otolito va a despolarizar prácticamente a nuestra célula pilosa y va a mandar información de la ubicación de nuestra cabeza en el plano cartesiano. ¿Cuándo viene el problema? Cuando ese barquito, cuando ese otolito muchas veces se malogra, se hunde o han visto, ¿no? Cuando están sus recuerditos ahí, algo pasa con el otolito, ya no se mueve adecuadamente. Igualito pasa en el cuerpo, sí. Entonces, cuando ya no se mueve adecuadamente ese otolito, cuando hay una calcificación de ese otolito, cuando hay prácticamente un envejecimiento de ese otolito, ¿qué puede pasar? Que no va a dar una correcta ubicación de la cabeza en los ejes. Y si no hay una buena información en la cabeza en los ejes, ¿qué va a pasar? Va a dar una falsa información. Y esa falsa información, ¿en qué le va a llevar a ustedes? En vértigo. ¿Qué van a sentir ustedes? Que se quieren caer, que se quieren caer y que se quieren caer. ¿Pero por qué? Si yo estoy normal, estás normal, estás caminando. No, siento que se me acerca el piso a mi cara, me quiero caer. Justamente, ¿quién está alterándose? Justamente los otolitos, ¿no? Sigamos avanzando. Si hablamos de puntos semicirculares, ahí vamos a tener los tres, ¿no? Puntos semicirculares, digamos, en el lateral, como dice, van a estar ubicados en los tres ejes. Y va a ser igual que la otra función, ¿no? Como dice, informar los cambios de rotación de cabeza y velocidad del cambio. Entonces, ya se imaginarán qué pasará cuando le demos un golpe a esta persona. Los famosos, no sé cómo han visto ese deporte, ¿no? De verdad que, ¿en qué terminará esa persona, no? Que se ponen ahí y le dan un tallazo, así. Han visto, ¿no? Pobrecito, ¿no? Esto está sufriendo, ¿no? Lo estarán destruyendo. ¿Cómo terminarán de verdad? Dando vueltas. Pobrecito, de verdad, ¿no? Imagínense también el trauma también a nivel timpánico, ¿no? Que puede generar un trauma en la parte viva, la estructura timpánica, y en base sufriendo obviamente la parte de los consejos. Igual, ¿no? A medida que se va moviendo, vamos a tener información prácticamente en los tres ejes de nuestro plano cartesiano. Entonces, ahí hemos visto que tenemos, para que podamos mantener el equilibrio que necesitamos, información propioceptiva, dice, ¿no? De los pies. Vamos a tener una información prácticamente de los órganos sentidos, como estamos prácticamente ubicados en el espacio. Información esteroceptiva, que los sentidos igual, ¿no? Ahí en su libro habla de algo interesante, ¿no? Cuando corre una persona, siente el viento y siente que está movilizándose. Y también información visual, donde se mira clarito la información visual que nos altera el equilibrio. Cuando ustedes están al lado de nunca han hecho una parrillada en su techo, están al costadito, sienten que van a caer. Igual es una información visual. Cierran los ojos, cuando dicen la parte que están usando las películas con una cuerda, cierran, no mires para abajo, no dicen. ¿Por qué? Justamente porque esta información visual va a hacer justamente que miremos la profundidad y va a alterar todo el equilibrio. ¿Qué tengo que hacer? Prácticamente no mirar. Si no miras normal, caminas. Imagínense que yo puedo estar caminando acá normal con un acantilado, nunca en la vida, ya me caigo, igualito, ¿no? La información visual es prioritaria para tener equilibrio. Y ya debemos tener esa información también de la parte del equilibrio del nervio vestibular, ¿no? Sigamos avanzando. Entonces, si vemos acá, nos dice, acá tenemos el nervio vestibular que va a llegar la información prácticamente, ¿a dónde específicamente? A todo el cerebro, pero a un punto específico que tiene, ¿no? El más antiguo y el encargado prácticamente del equilibrio dinámico, que vendría a ser el lóbulo flóculo nodular, ¿no? Ese lóbulo flóculo nodular se va a encargar prácticamente del equilibrio dinámico y el que va a tener encargado de mantenerlo. Entonces, ¿ustedes han visto ese lóbulo flóculo nodular en anatomía? Sí. ¿Sí lo han visto? ¿Qué les han preguntado del castillo? Sí. Los núcleos, ¿no? del bebé. Entonces ahí la vamos a mirar nuevamente. Entonces, así como se mira acá, también vamos a mirar en las imágenes. ¿En qué imágenes miraríamos bien bonito el cerebelo y el tronco encefálico? Tanto en tomografía como en resonancia. Más específicamente, Resonancia. Entonces vamos a mirar, hacemos una pausa. La pausa es la parte del
del cerebelo, ¿no? ¿Y han estado jugando con esto? Vamos a ver, cerebro, cerebro. Ahí está nuestro cerebro. Aquí está tomando. Vamos a ver cerebro solamente. Quitamos. Ahí está prácticamente el cerebro. No quiere. Qué raro que no quiere. Acá está el cerebelo, ¿no? Se mira bonito el cerebelo, ¿sí o no? Todo lo que tiene acá abajo. Paraflocular, que dicen acá, en la parte inferior. Todo vamos a mirar bien bonito que sea en la resonancia, ¿no? Cómo se va a distribuir prácticamente todo nuestro cerebro. Y cuando hablamos de los pares craneales, por ejemplo, para mirar esto, ahí vemos de dónde nace cada par craneal, miren. Donde nace cada par craneal. Para que podamos ir evaluando. Todos los pares craneales en su extensión. Por eso es que cuando hemos visto ayer que una lesión de la mayoría de pares craneales, prácticamente acá está la lesión, el tronco central. Ya de arriba para abajo ya no sirve, ni acá para arriba no te va a servir y mantener ese euro confiado. Listo. Continuamos entonces. ¿Quién más tenemos como la vía que va a controlar nuestros movimientos? Los ganglios basales y el cerebro. Entonces, como vimos acá, el cerebro, como dice, se va a encargar de qué? De la coordinación de las actividades, por eso temporal. Tanto va a tener una acción agonista y antagonista. Vamos a mirar justamente que dentro de la fisiología de nuestro cerebro vamos a tener que va a ser unos estímulos excitatorios y también va a tener estímulos inhibidores. Y por otro lado tenemos los ganglios basales, que controla, planifica patrones complejos de movimiento. Entonces cualquier alteración que hay en los ganglios basales nos va a llevar también a que esos movimientos complejos va a llevar a que no podamos tenerlos, ¿no? Y vamos a tener, por ejemplo, el famoso enfermedad de Parkinson, o si no la Corea de Huntington, ¿no? Las atetosis, los cerebralismos, toda esa parte que vamos a ir investigando. Sigamos avanzando. Entonces, comenzamos con el cerebro. Ya lo hemos visto en la tomografía, bien bonito, ¿no? Interesante. Como dice, el cerebro, como dice, ordena, controla, supervisa las actividades motoras. Como dice, ordena, controla y supervisa. Supervisa, ordena, controla y supervisa. ¿Qué quiere decir? Para que yo ordene, controle y supervise, este cerebelo va a tener conexiones tanto con la parte superior, con el área motora, y también para supervisar lo que está pasando en el cuerpo tiene que tener información de dónde, de la parte justamente de la periferia, ¿no? Como ustedes como jefes tienen que tener información tanto de arriba como de los de abajo, bueno, para que puedan controlar un hospital, tanto del ministro como que sean de sus trabajadores, tienen que tener información de ambos lugares. Y como dice, al final, ¿qué vamos a tener? Va a contrastar la información que manda el cerebro, ¿no? Con lo que percibimos externamente y lo que se está realizando adecuadamente. Entonces, si vemos en la realidad actual, de nuestras jefaturas, por ejemplo, la parte de los gobiernos, por ejemplo, locales, los gobiernos, por ejemplo, que tenemos, muchas veces no existe esa contrastación, ¿no? Como algo para comentar. ¿Han visto cómo está el hospital, ¿no? El Hospital Nacional, ha salido ayer, por ejemplo, en Facebook, he visto que así, hospitales en una escomela abarrotado, ¿no? Han hecho un live ahí, entonces, ¿por qué no hay mayores acciones para que se pueda mejorar esa parte? Entonces, ahí viene una cosa que tienen que saber también, así como un paréntesis, ¿no? Hablando de control. Dice, va a venir el gerente ejecutivo, el presidente ejecutivo. Mañana, tú eres la jefa, va a venir el presidente ejecutivo. ¿Qué vas a hacer? Ah, ya, ¿sabes qué?
todos los pacientes de ahí adelante, ya hay que guardarlos, ¿sabes? Intérnelos, cuando viene el presidente, ¿cómo están? Bien. ¿Cómo están? Están libres, pasadísimos, está perfecto. Muy bien. Así es. ¿Por qué? Porque como son cargos a veces políticos, tienes que quedarte bien, ¿sabes? Si terminan que está todo feo, te van a decir que estás trabajando mal. Entonces a veces la sinceridad no se da. Y eso también pasa hasta en las relaciones, ¿no? Porque a veces dicen la verdad, ha dicho que está mal, chao, fuera del cargo. Otro, chao, fuera del cargo. Entonces también eso pasa hasta en las relaciones. Si ustedes entre enamorados, esa parte, también tienen que tener cuidado. Nunca maten la sinceridad. Cuando ustedes matan la sinceridad, ya fue. Ya nadie, que haga lo que quiera. Yo no le digo lo que es la realidad. Cuando castigamos la sinceridad, está bien. Bueno, sigamos avanzando. Ese otro también se va a encargar de qué? De controlar prácticamente las actividades rápidas. Entonces, por eso de una forma. Entonces, ¿qué hacemos para evaluar lo que es el CDB? Muchas veces se dicen, no sé si han visto esa prueba, ¿no? A ver, sígueme que sea la maniobra nariz-dedo, ¿no? A ver, nariz-dedo. ¿Qué hace el que está investigando, está explorando el paciente? Así, mueve para este lado del dedo, mueve para arriba el dedo, mueve para abajo el dedo, mueve para un lado el dedo. ¿Justamente para qué? Para poder ver la metría y ver si tenemos unas actividades musculares rápidas que va a coordinar y va a poder la persona medir la distancia adecuadamente. ¿Estamos así? Así, ya no, ya. O sea, ya unos días miren, no, acá hay una disimetría, ¿no? Y van a ver que los pacientes, cuando ustedes estén rotando el pondero, van a tener esas cosas. O sea, ¿cómo va a ser posible? Sí es posible. ¿Cómo va a ser que no va a poder? Sí. ¿Cómo va a ser que no va a poder escribir? No va a poder escribir. Verdaderamente, lo que cualquiera dice, no, qué raro, ¿verdad? Como dice, la desaparición no va a generar parálisis. ¿Por qué? Porque ¿por dónde va a pasar las vías? La vía piramidal, la rubra espinal, eso pasa por acá, pues, ¿no? Por acá va a ser la vía, prácticamente. Entonces la parte motora se va a ver afectada así exactamente, no. Lo que hace esto prácticamente es un control. No va a haber parálisis, pero no hay coordinación. No tiene los momentos de hacer descoordinación. ¿Qué vamos a tener ahí? Ahí tenemos acá a las partes prácticamente de los elementos, y lo va a dividir prácticamente en forma vertical. La parte central, la vermis, la parte intermedia y los hemisferios. La vermis, la parte central, ¿de qué se debe encargar? Prácticamente del tronco axial. Y ese tronco axial, ¿para qué me servirá? ¿Cuál es el tronco axial? Prácticamente la parte de la columna, ¿no? En términos sencillos. Y el tronco axial de la columna, ¿para qué va a servir? Justamente para tener toda la parte contra la gravedad y el equilibrio. El cuello, los hombros, la cadera, prácticamente lo que va a llevar información, porque va a coordinar la información para mantener un buen equilibrio. La zona intermedia, ¿de qué se debe encargar prácticamente? De los manos, pies y dedos, coordinar prácticamente, estamos bien. Y la zona lateral, junto con la corteza, ya viene a decir actividades motoras más secuenciales, de sincronización. Una actividad de sincronización puede venir a ser, prácticamente al paciente que le dicen, vos te sé esta parte, ¿no? La clásica, ¿no? Para ver la leucocinesa, ¿no? Que puedan alternar movimientos, ¿no? Sincronizar movimientos. A veces no pueden hacerlo. Ahí te vamos a hacer un videito. Sigamos avanzando. Y si nos damos cuenta, acá está la representación. La parte de la vermis, ¿de qué se encargaba? El tronco axial, la columna. La parte lateral, la parte intermedia, que se encargaba de los deditos, de los pies, de las manos, justamente para coordinar. Y la parte lateral, la parte de los hemisferios, los hemisferios, no va a tener una representación topográfica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque más se va a encargar de la sincronización de los movimientos complejos. Y si nos damos cuenta, ¿a qué se parece esto? A un lagarto, pues, ¿no? Porque es algo lo más primitivo y de alguna manera que hemos tenido, ¿no? Algo primitivo. De recién conoció a los ajolotes, esos ajolotes del Chavo, ¿no? Que vienen bien feitos, así, ¿no? De verdad que parece eso, ¿no?
Las vías aferentes. ¿Quién lleva información que se llama cerebelo? Entonces, para que llegue información al cerebelo, ¿dónde tiene que venir información? Tanto de arriba como de abajo, pues, ¿no? De arriba, ¿de dónde vendrá? Vendrá del fascículo, ¿dónde está nuestro estrella? Acá. Fascículo cerebro continuo. Cerebro, de la parte de arriba. Continuo. Y del cerebro continuo, ¿dónde tiene que ir? Al cerebelo. Eso sería del ponto cerebeloso. Si viene del fascículo cerebro continuo, y de ahí va a pasar al ponto cerebeloso. El cerebro, ponto, cerebeloso. Entonces la vía cerebro, ponto, cerebelosa va a ser la vía principal. Va a venir ese cerebro y va a traer información prácticamente a nuestro cerebro. Pero solamente necesitamos esas vías. No, también necesitamos vías que nos van a llevar información en la parte del equilibrio. ¿Y quién te da información en equilibrio? Ahí vienen otras vías, ¿no? Las que hablamos de las vestibulares y las reticulares. O sea, que tenemos vestíbulo cerebeloso, otra vía, ¿no? Olivo y retículo cerebeloso. Olivo, ¿y olivo de qué viene? De la parte del bulbo, ¿no? La parte del bulbo. Entonces ahí viene del bulbo y de la parte reticular va a llevar información justamente a la parte del cerebelo. ¿De dónde vamos a sacar esta parte del vestíbulo cerebeloso? Prácticamente de la parte del aparato vestibular, que nos va a dar información justamente sobre el equilibrio. ¿Y de dónde nos falta información? Que tenemos del oído, que tenemos de la cabeza. ¿Qué nos falta? Extremidades, en la parte distal. Entonces tenemos dos fascículos que vamos a llevar. El fascículo espino cerebeloso, del espino, ¿no? El espino viene de la médula hacia el cerebelo, y otro fascículo espino cerebeloso, tanto ventral y dorsal. Según la ubicación, ya sea ventral o dorsal, nos va a dar una información de lo que queramos saber. Entonces acá viene esta parte, ¿no? Lo que estamos viendo. Acá está bonita. Hemos hablado de la principal vía aferente. ¿Cuál vendría a ser? La córtico-ponto-cerebelosa, ¿no? Córtico, espino, acá está. Cerebro continuo. Vía córtico continuo, cerebro continuo. Después viene ponto cerebeloso. Ponto cerebeloso. Es la principal vía. Viene por acá y de acá para acá. Después, ¿qué tenemos? Los fascículos, vestíbulos cerebelosos y los vestíbulos retículos cerebelosos. Acá hay información prácticamente para qué? Para el equilibrio. Y acá abajo tenemos los dos fascículos más que estamos hablando. ¿Cuáles son los fascículos que hemos hablado que va a llevar en la periferia? El fascículo espino cerebeloso dorsal y el espino cerebeloso ventral, ¿no? Bueno. Entonces, ¿dónde está en la médula? Acá está, bueno. Acá tenemos nuestro fascículo espino cerebeloso ventral. Acá está el fascículo espino cerebeloso ventral. Y acá tenemos el fascículo espino cerebeloso dorsal. Si hablamos de este fascículo espino cerebeloso dorsal, esta es la parte posterior. ¿Quién tenemos en la parte posterior? ¿Qué tenemos por la parte posterior? ¿La parte motora o la parte sensitiva? Sensitiva. ¿Dónde lleva la información prácticamente del órgano de Golgi? Otro órgano que no se Golgi, la parte del uso muscular. Usted debe venir por la parte dorsal. Entonces, toda esa información también la va a captar este fascículo. Como está en la parte dorsal, este fascículo espino cerebeloso dorsal, obviamente va a captar prácticamente toda esa información. ¿Para qué? Para que lleve esa información ¿a dónde? Al cerebro. ¿Qué información va a llevar? La contracción muscular, va a llevar la tensión de los tendones, la velocidad de posición del movimiento, fuerza de superficie corporal. Estas fuerzas sobre la superficie corporal, ¿quién nos va a dar? Prácticamente lo que es el tacto, ¿sí o no? Entonces, ¿por dónde va a entrar el tacto? Todo lo que es la parte sensitiva va a entrar por la parte dorsal. ¿Y quién está en la parte dorsal? El fascículo espino cerebeloso dorsal. Prácticamente va a copiar la información, va a hacer un chismosito, ¿no? Prácticamente, y va a llevar la información hacia lo que es el cerebro. Ya tenemos información. ¿Solamente necesitamos la información sensitiva? No. También necesitamos la información de lo que va a hacer la persona exactamente. ¿Y quién hace la parte eferente? La parte ventral. Entonces, por ejemplo, acá tenemos el otro fascículo. Fascículo espino cerebeloso ventral. O ese ventral. ¿Y quién está en la parte ventral? Las astas anteriores. ¿Y en las astas anteriores para qué van a servir? Justamente, ¿quién van a hacer de ahí? Las motoneuronas. Y esas motoneuronas que nos van a llevar una información para la contracción muscular y lo que estamos haciendo prácticamente con los músculos. Es por eso que dice activación por las astas anteriores y señales del encéfalo. Copia de eferencia del asta anterior. ¿Qué quiere decir?
va a tener la información de la contracción muscular, va a tener información de qué estoy haciendo con el músculo y a quién le va a chismosear, al cerebro. Por un lado tengo una información sensitiva, por otro lado tengo una información motor. ¿Nos sirven ambas cosas? Sí. ¿Para qué? Para que el cerebro tome una decisión. Si está bien o está mal. Sensitiva, me toqué la nariz, muy bien. Motora, ¿hice buena fuerza o no hice buena fuerza? Sí, hice buena fuerza. Sensitiva, motora, ya, está bien la fuerza. Está bien la fuerza, control el movimiento. ¿Qué pasa si es así? Ya, está muy allá, tiene que ser menos. Entonces yo después reaprendo y hago que coordine bien mi movimiento. Para eso, ¿qué necesito? La parte motora y la parte sensitiva. Por un lado, por tener con los fascículos espinosos cerebelosos usar la parte sensitiva, ¿no? Y por la ventral, la parte motora. Ambos, ¿a quién van a chismosear? Al cerebro. ¿Para qué? Para que tenga información de lo que pasa en el cuerpo, de lo que dice mi cerebro y de cómo está mi equilibrio en la parte vestibular. Para que en conjunto diga, estoy haciendo bien mis movimientos. Entonces, está clarita la forma de que el cerebro coordina nuestras acciones. Importante. Imagínense que no existe ese cerebro, no podríamos hacer mayores cosas. Podemos movernos, pero coordinadamente, nada. Sigamos avanzando. Y una vez que ya tenemos la información, tenemos la parte de lo que es la eferencia, ¿no? Y para ver lo que es la eferencia, ¿no? Ahí tenemos los núcleos, ustedes han estudiado, como dice en el libro, ¿no? Núcleo de tal, de así, ¿no? Ustedes van a llevar información de lo que es la corteza cerebelosa y los fascículos, justamente estos núcleos, para que determinen una determinada acción. En síntesis, como dice acá, ¿qué nos va a llevar? ¿Se acuerdan de las zonas? ¿Se acuerdan de las zonas? ¿Para qué hay la zona central? Lo que es la troncoaxial. La zona intermedia para las manos y la zona lateral para la coordinación del movimiento complejo. Entonces, la zona central, ¿para qué va a servir más que todo? Para lo que es el equilibrio. Como dice, va a llevar información sobre la región vulvar y la parte continua del tronco. ¿Para qué va a servir eso? Para el equilibrio. La zona intermedia, como dice, va a pasar por el núcleo interpuesto, va a llegar al tálamo, a la corteza. ¿Para qué va a servir al final de cuentas? Para coordinar el movimiento de las manos. Si bien si vamos acá, nosotros en la zona intermedia, vamos al núcleo interpuesto, al tálamo y a la corteza, vamos a ir información a la corteza, a los ganglios basales, al núcleo rojo. ¿Para qué llevaría tantos lugares de información? Justamente para coordinar un movimiento que nos ha permitido evolucionar en el tiempo. ¿Cuál es? El movimiento de las manos. ¿No? Justamente, muy buena coordinación. Y la parte lateral, como dice, va a aparecer el dentado, va a llegar al tálamo y la corteza cerebral, justamente va a llegar a la corteza cerebral. Y si llega a esta parte, la corteza cerebral, ¿para qué va a ser? Para coordinación de movimientos sucesivos, porque para esos movimientos sucesivos también necesitamos la corteza cerebral para coordinar bien nuestros movimientos. ¿Está claro en esta partecita? Sigamos avanzando. Y acá viene lo que es la unidad funcional de la corteza cerebelosa. ¿Hacemos una pausita? Sí. Acá hacemos una pausita entonces, para comenzar lo que es la parte del cerebelo. La parte sensitiva, las guías sensitivas y dolor también. La próxima semana comenzamos con dolor. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que dar avanzado? La parte de la actividad funcional cerebelosa. Yo sé que en el libro es un poquito extensa, en la parte de la que han leído, es bastante extensa, dice hablan de cosas, pero es importante conocer, ¿no? Es el primer punto, ¿no? ¿Cómo va a estar que se llama prácticamente integrado? Una de las principales células va a ser la célula de Purkinje y otra la célula nuclear profunda, ¿no? Las dos principales células que vamos a tener. Entonces, por eso después se viene redondito. Esta célula nuclear profunda va a recibir información justamente de aferente, por dos fibras importantes, una fibra que es una fibra aferente oliva inferior, no, acá está la fibra trepadora que diga, y lo que es la fibra musgosa. Entonces, estas dos fibras van a recibir que sean prácticamente, va a llevar la aferencia. Como dice su libro, va a ser una aferencia que es positiva, ¿no? Es decir, de excitación. Y por otro lado, vamos a tener lo que es la fibra, lo que es la célula de Purkinje, que va a tener una actividad inhibitoria.
Entonces, al final, ¿en qué se resume todo? Por un lado tenemos parte excitatoria y por otro lado tenemos parte inhibitoria. Entonces, como han visto, en el ejemplo que les he dado, si yo estoy haciendo este trabajo, ¿no? Que es nariz-dedo, ¿qué tengo que estar prácticamente regulando? Tiene que tener un equilibrio de amortiguación de los movimientos. ¿Para qué? Para que yo tenga exactamente una metría determinada. Es una sincronización. Y para ello tengo que tener tanto fibras excitatorias como inhibitores. ¿Qué pasa si yo me pasé mucho? Me pasé acá. ¿Qué tengo que hacer con mi movimiento? ¿Hacer más contracción o menos contracción? Menos contracción. Activaré la parte de la inhibición. Menos contracción, menos fuerza. ¿Qué pasa si está muy poquito mi movimiento? Activaré la parte de excitación y haga mayor cantidad de movimiento, mayor fuerza. Entonces, al final, en eso se resume prácticamente la parte de la función motora, la función que se llama de la parte cerebelosa. Como dice, van a aprender a corregir errores motores. Y el principal error motor que vamos a corregir es lo que estamos aprendiendo, ¿no? La parte de la coordinación del movimiento. Sigamos avanzando. Cuando hablamos de la función del cerebeloso y control motor, ya también es un repaso prácticamente de lo que ya hemos visto, ¿no? ¿Qué vías vamos a tener o qué cosas vamos a tener que de manera regular? Lo que es el vestíbulo cerebelo, ¿no? La parte vestibular con la parte del cerebro. Si vamos al vestíbulo, la parte de nuestro equilibrio va a estar ahí la prioridad, ¿no? Como dice, corrección por adelantado. Y esta corrección por adelantado implica justamente cuando lo que se explica también es cuando nosotros vamos a tener una actividad, vamos a estar corriendo, vamos a tener una actividad en un deporte, obviamente nos anticipamos prácticamente a tener ese equilibrio, nos vamos a correr prácticamente y ya por anticipar ya sabemos cómo tiene que estar ubicado nuestro cuerpo para poder tener el equilibrio adecuado. Si no tendríamos eso, nos podríamos caer, ¿no? Otra parte, lo que es espino cerebelo, que es decir, de la parte de la médula hacia la parte del cerebelo, ¿no? Junto con la vérmice, la zona intermedia, ¿quién van a controlar? A las extremidades, como para las extremidades, el espina, justamente la que es la médula, justamente para el resto de las extremidades. Como dice, vamos a tener una fase de corrección del movimiento, para que nuestro movimiento cada vez sea más fino, ¿no? Y como dice, en base a un plan de movimiento. Entonces planificamos un movimiento y nosotros tenemos que corregir justamente ese movimiento para que sea perfecto. Y la otra vía, ¿cuál va a ser? La vía cerebro-cerebelo. Como dice, cerebro-cerebelo. ¿Y qué decir? Vamos a conectar la parte del cerebelo con el cerebro. ¿Con qué intención? De planificación, analizar y sincronizar movimientos ya más complejos. Si ya estamos incluyendo al cerebro, ¿qué decir? Vamos a poner movimientos mucho más complejos. Como dice, una integración, ¿no? Una imagen motora de lo que se quiere realizar y verdaderamente si se va a realizar, pues ahí. Al final, ¿qué vamos a tener con todos los cerebros? Relación, espacios, temporales, rápidas, cambiantes. Relaciones, espacios, temporales, rápidas, cambiantes. Ahí ya se imaginará esta rápida cambiante, ¿para qué se va a servir? Y es por eso que se hace esa maniobra, ¿no? Otra maniobra que se hace generalmente para mirar lo que es ataxia, algún tipo de alteración, es la maniobra de lo que es el talón, ¿no? Rodilla, talón, rodilla. Así. Para poder hacer este tipo de movimientos, tiene que haber una coordinación. Es el movimiento pendular, como dice. Y aparte de eso, tenemos que planificar una relación motora. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, todo eso al final tenemos que tener un espacio temporal. Espacio, también para ver justamente si tenemos que tener una buena metría, justamente cuando vamos a analizar, y temporal rápido, sitios cambiantes, ¿no? Entonces, digamos, yo les voy a poner en la aula virtual el video para lo que es la evaluación del NIS. Ahí van a ver que en un sitio van a evaluar justamente lo que es la ataxia y van a ver cómo cambia prácticamente el investigador de un lado para otro lado, de un lado para otro lado, de un lado para otro lado. Ahí vamos a mirarlo. Entonces, ¿qué anomalía vamos a tener? Dismetría.
¿Qué es la dismetría? Que no medimos bien, pues no es el lugar donde vamos a dar, donde vamos a generar el movimiento. Parte de una dismetría tendría que ser una ataxia. Parte de una ataxia, dentro de la ataxia está la dismetría. Como dice, vamos a tener movimientos descoordinados, no predice la distancia. Hipermetría rebasa el punto de vista. Entonces, ¿quién estará mal ahí? La parte de lo que es inhibición y la excitación. No hay una buena coordinación. La disdialococinesia, no movimientos alternantes. Dice el paciente que haga este tipo de procedimiento y no va a poder. Movimiento alternante, no va a poder. Disartria, vocalización confusa, no coordinación, no va a poder que se hable adecuadamente. Nistagmo cerebeloso, movimientos rápidos temblorosos, justamente en los ojitos. Y lo que es hipotonía, como dice también ahora en el libro, lesiones en el estado hiperpuesto, que a fin de cuentas, si no tenemos una buena coordinación con la parte de la primera motoneurona también, junto con los fascículos que hemos estudiado, vamos a tener una pérdida del tono muscular, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vamos a evaluar eso? El clásico, acá está el videito para que puedan mirar. Ese es con YouTube. Vaya. Evaluación de la metría, lo que estamos viendo. Miren cómo cambia. El movimiento va cambiando, ¿sí o no? No es el mismo lugar, ¿sí o no? Va cambiando, va cambiando, va cambiando, va cambiando. La alternancia que estamos viendo. ¿Se han dado cuenta? Entonces, ¿han visto cómo es? Para nosotros es fácil, pues, ¿sí o no? Pero el problema es las personas que tienen un problema, una lesión ahí, ¿no? ¿Cuántos algún día capaz podemos sufrir un problema de evolución? De problemas, ¿no? Terrible, ¿no? ¿Cuándo lo van a ver eso bonito? Cuando hagan semiología. Algo así. Lo malo, como comentario, lo malo es que a veces nos llegan a los hospitales y como ya digamos este paciente, el paciente Juan de la cama número 6, digamos, siempre tiene, digamos, un problema cerebeloso, ¿qué hace el médico? Grupo 1 al paciente Juan, grupo 2 al paciente Juan, grupo 3 al paciente Juan, grupo 4 al paciente Juan, ¿no? Todos los pacientes Juan. Ya se imagina el paciente Juan, ¿qué quieres de mí otra vez? ¿No? Otra vez, lo mismo, ¿no? La misma cosa. Al primer grupo sí, le hará caso, al segundo ya no quiere, al tercer grupo ya no quiere, al cuarto ya ni quiero mirar, ¿no? Al todo lo hago mal, lo hace mal, ya no les hacen caso, ¿no? Es también terrible en el hospital. Pero hay pacientes que tienen un caso específico que es bonito estudiarlo. Otras estructuras que son importantes saberlas, ganglios basales. Entonces, los ganglios basales, ya los han conocido ustedes, los han visto en sus cortes. Ellos han visto en sus cortes cuando han hecho la parte de neuroanatomía, ¿sí o no? Sus cortes, bien bonito. Entonces, también obviamente nosotros, si nos vamos a la tomografía, vamos a mirarlos. Y vamos acá. Es una resonancia, ¿no? Ya está prácticamente. Podemos quitar esta parte, ponemos por núcleo lenticular, tálamo, se puede hacer. Y vamos a mirar toda esta parte, ¿no? Ustedes lo han visto en la parte de neuroanatomía con cortes, acá se puede mirar todo con la parte de la resonancia. Acá lo que es la parte del globo, palio, por ejemplo. No se quiere marcar. Debería marcar algo. ¿De dónde va a estar, mejor dicho, nuestros ganglios basales? Más o menos ahí van a estar.
Entonces, a veces, por ejemplo, ¿qué es lo común en los hospitales? Que vienen los pacientes con hipertensión arterial, tienen bastante presión arterial, vienen con ACVs hemorrágicos justamente en esta zona de acá, en ámbitos basados. Acá, ACVs hemorrágicos. Entonces, si están acá prácticamente en la parte de lo que son los ganglios basales, tienen alteración de ganglios basales y también, de alguna otra forma, por ahí va a pasar prácticamente toda esta parte de acá, que es la cápsula interna. Se dan cuenta, acá viene por acá la cápsula interna, y si acá empieza a tener la parte de nuestra hemorragia, y ya va a tener un problema de primera, de la motoneuronal superior, prácticamente, de la vía piramidal. Ya sea acá por infarto, acá por hemorragia. ¿No? Y aún peor todavía, han escuchado, a veces hay personas que sufren un accidente de tránsito y hacen el golpe y contragolpe, se chancan, se golpean. ¿Y qué va a pasar? Hay una lesión axonal difusa. ¿Qué quiere decir? Como se ha volteado, y por golpe y contragolpe, toda esta área de acá, todas las conexiones, se lesionan. Entonces después el paciente le hacen, digamos, pasa la parte aguda y tiene problemas motores. ¿Qué ha pasado? Tiene una lesión axonal difusa. Terrible. Todos los axones prácticamente se han lesionado. Lesión axonal difusa. Y eso llega, por ejemplo, a problemas piramidales de forma difusa, como es por varios tipos. El paciente tiene mal pronóstico. Sigamos hablando, como hemos visto, la parte ya tenemos del cerebro, la parte de los músculos, la parte de lo que es el bulbo, ¿no? Y acá tenemos los núcleos, básicamente la parte de la ganglios basales. ¿Qué libro de qué se hace cargo solamente? De la parte del putamen y lo que es el caudal. Todo va a tener conexión, todo se va a interconectar. Los que van a hacer acá neurólogos seguramente van a aprender todas estas vías de memoria, ¿no? van a tener que poder investigar. Lo importante en nosotros, a lo que ustedes están aprendiendo, son cosas que les va a servir para la vida como médicos, como médicos que van a ser transformados. Acá tenemos nuevamente nuestras ganglios basales, que ya les hemos estado viendo. Sigamos avanzando. Vamos acá. Pues, función de ganglios basales en función de patrones de actividad motora. Vía del putamen. La vía del putamen y vía del caudal. ¿Cuál va a ser la vía del putamen, mejor dicho? ¿Para qué va a servir? Movimientos que requieren destreza y se realizan de forma consciente. ¿Qué hacemos de forma consciente? Como dice acá, cortar un papel, agarrar una tijera, montar bicicleta, de forma consciente, ya no es necesario que ustedes estén aprendiendo ni manejar lo que es la parte del equilibrio ni nada. Conscientemente agarran la bicicleta y van a caminar. Entonces son maneras. ¿De dónde va a partir esta vía de lo que es el putamen? Pues corteza premotora, la parte nerviosa suplementaria y la somatosensitiva. Ya se imaginarán las somatosensitivas que nos van a dar información. Por ejemplo, si yo quiero montar bicicleta, la visión, la presión y toda esa parte. ¿A dónde va a ir? A la parte del putamen, ese va a ir que se llama el tálamo, y de ahí ¿dónde va a regresar? A la corteza motora primaria. Entonces, siempre preguntan eso en el examen. La vía del putamen, ¿de dónde comienza? Comienza en la corteza premotora suplementaria, y ¿dónde va a terminar? Principalmente en la corteza motora primaria. Generalmente siempre le pregunto, por ejemplo, donde más va a llegar. A diferencia de lo que es la vía del caudal, la vía del caudal. Y el vía del caudal, como dice, va a haber un control cognitivo, como dice, recibe información de las áreas de sucesión. ¿Por qué va a recibir, como dice, información de las áreas de sucesión? Porque la parte del caudado, que es como han visto que es como una C, ¿sí o no? El caudado, una C. Y que es como una C, prácticamente va a estar en la extensión de todo el cerebrito. Entonces, como va a estar en la extensión de todo el cerebro, desde la parte frontal hasta la parte occipital prácticamente, va a recibir información de varios lugares, tanto de la parte motora, de la parte sensitiva. Como dice, va a recibir información de áreas de sucesión en los lugares. Va a ir donde, al globo pálido, al tálamo, y de ahí va a regresar realmente al área prefrontal y la corteza premotor. Premotor. No regresa a la corteza motora primaria.
Entonces se han dado cuenta que es lo que preguntan en el examen, ¿no? Que una regresa a la corteza motora primaria y otra no regresa a la corteza motora. ¿Por qué no regresa a la corteza motora primaria? Ahí viene la explicación también, que es muy interesante, ¿no? Como dice, personas de un león, las acciones cognitivas ayudan a tomar decisiones. ¿Qué quiere decir? Que ya ustedes saben que es un león, ya saben que los va a comer, los va a atacar. Entonces, no necesitamos, que se llama, tener mayor coordinación en el cerebro para decir, es un león, me va a comer, creo que tengo que correr, ¿no? Entonces, no necesitamos esa parte. Si ve un león, y al toque van a escapar. Es igual que ve un fuego, y al toque van a escapar, ¿sí o no? Y algunos de acá se mira también en el temblor. También en el temblor, cuando hay un temblor, hay personas que ya hay un temblor y ya están acá. En un segundo, han visto esas personas, en un segundo ya están ya en la parte que se va escapando. ¿Por qué? Porque ahí están justamente utilizando el cerebro. Ya saben que el temblor nos puede matar, pues ya al toque en ellos escapan. ¿Se han dado cuenta de esa parte de un tratado interesante, ¿no? Y cómo nos va a ayudar. Y al final de cuentas son movimientos complejos, ¿sí? Para que yo me levante, corra, para que yo vaya hacia la parte de la puerta, son movimientos complejos, son de levantarse, la intestación, de caminar, de correr. Entonces todos son movimientos complejos. Entonces, ¿quién va a coordinar toda esa parte? Los ganglios basales, ¿no? No solamente es el hecho de contracción y extensión de extremidades, sino coordinar los movimientos. Junto con el cerebelo ya tenemos una correcta coordinación, correcta equilibrio. También, como dice, la función de radio va a ser planificar la secuencia de movimientos y gradar su intensidad, ¿no? Y ahí ponen un ejemplo, cuando tenemos que graduar la intensidad prácticamente, o graduar la parte que se va a transcribir, por ejemplo, en este paciente. Entonces, si hay una lesión prácticamente de una parte de esos ganglios basales, en un sitio prácticamente lo va a piñar las letras, ¿no? Y en otro lado prácticamente ni siquiera lo va a tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque ¿quién se va a encargar justamente de coordinar, de poder medir la gradual intensidad? Los ganglios basales. Entonces ahí se viene clarito, muy cercano. Digo que podría ser hecho una persona con síndrome de abandono, ¿no? ¿Quién quita toda la parte izquierda? Prácticamente ya está abandonada, no la procesa prácticamente la persona, ¿no? Pongo un diagrama en la corteza parietal posterior derecha en comparación con dibujos que se pidió un paciente que copiara, ¿no? Mucho que copia. Entonces, esos dibujos que copia y toda esa parte, eso generalmente lo hacen en piso de neurología, ¿no? Miran, ¿no? Y analizan que se llama cómo está la parte del dibujo, para poder que se haga también la simetría, ¿no? Si hablamos de lo que son los neurotransmisores en la parte de nuestros ganglios basales, vamos a tener que son varios, ¿no? El GABA, que generalmente la dopamina con los principales, y también va a estar ¿quién? La acetilcolina también por acá, ¿no? Pero ¿por qué siempre lo determinan lo que es el GABA y la dopamina? Por las dos enfermedades principales que hay a nivel de ganglios basales, ¿no? ¿Cuáles son? El Parkinson y la enfermedad de Huntington, ¿no? Dopamina, como es un inhibidor. La GABA también va a ser prácticamente un inhibidor. Ambos son inhibidores. Entonces, si no hay GABA o si no hay dopamina, no va a haber inhibición. Y si no hay inhibición, no hay control del movimiento, ¿no? Entonces, vamos a ver. Por un lado, tenemos la sustancia negra que va a producir, que es la dopamina, y por otro lado tenemos la parte del caudal, como del putamen, que va a producir lo que es el GABA, que va a ser ambos son inhibidores, ¿no? Sigamos avanzando. Y ahí tenemos lo que es la enfermedad de Parkinson. ¿Qué es la enfermedad de Parkinson? Es una degeneración en la sustancia negra. Entonces, histológicamente a veces les preguntan, ¿no? ¿Qué tenemos histológicamente en la enfermedad de Parkinson? Los cuerpos de Leo. ¿Escuchado los cuerpos de Lewy? Ahí tenemos los cuerpos de Lewy. ¿Los han visto? A veces había en histología, les ponen a unas láminas, ¿no? Entonces, para tener yo justamente una información de unos cuerpos de Lewy, tengo que tener básicamente una biopsia, ¿sí? Muchas veces vamos a biopsiar un paciente con enfermedad de Parkinson, no, muchas veces el diagnóstico es clínico, ¿no? Y al final tenemos que, donde vamos a tener la muestra, por ejemplo, para poder hacer histología, probablemente cuando sea post-mortem del paciente, ¿no? En la necropsia clínica puedo sacar esta parte y puedo analizar y puedo mirar, ¿no? Ahora, a sus familiares van a querer que le hagan necropsia clínica, muchas veces no van a querer, no es común. Al final, ¿qué vamos a tener? Pues no neuronas dopaminérgicas,
Si no hay nevadas dopaminérgicas, no hay dopamina. Y si no hay dopamina, no hay efecto prácticamente inhibitorio. Y si no hay efecto inhibitorio, ¿qué va a haber? Efecto excitatorio. ¿Y la excitación qué nos va a llevar? A rigidez. De la vía piramidal, extrapiramidal. Rigidez. ¿Se acuerdan? Que hemos hablado ayer. Piramidal, extrapiramidal, pues, ¿no? Acá estamos viendo cada vía piramidal, ¿no? Una vía extrapiramidal. Vamos a tener rigidez. Entonces, esa rigidez, ¿cómo se miraba en la parte de la semiología? ¿Cómo era? ¿Era de la encima de navaja o de la rueda dental? Rueda dental. Bien. Rueda dental. ¿Vía piramidal o extrapiramidal? Extrapiramidal. ¿Qué vamos a hacer ahí? Temblor involuntario. Como dicho acá, es un temblor involuntario. Ustedes ven a las personas que tienen Parkinson, están con temblor fino. Están temblando. ¿Y qué hacen ellos específicamente para que no los mire la gente? Hacen alguna acción o tratan de poder, que se llama, hacer algo, permanecer quietos, ¿no? Para que no los miren, para que no puedan, para que no digan que tienen esa enfermedad, ¿no? Hacen esa parte. Pero se olvidan y otra vez están haciendo así, ¿no? Otra vez se acuerdan, otra vez hacen esfuerzo para poder parar ese movimiento, para poder disminuir ese temblor. Hacen esfuerzo. Igualito, como ya tenemos una parte de la coordinación, ¿no? Ya la parte de nuestros ganglios basales ya no nos va a ayudar en la coordinación, ya no es fácil, que se llama, hacer lo que hemos visto, no vamos a tener una buena vía de caudal, no vamos a tener una vía de caudal. Entonces, a fin de cuentas, tenemos una asinesia, ¿no? Una bradicinesia o asinesia. Problemas para iniciar, por ejemplo, en la marcha. Como dicen, ¿no? A veces están ahí, separan los pacientes, ¿no? Se separan los pacientes y quieren iniciar, que a caminar. Lo que hemos dicho, ¿quién coordina los movimientos complejos prácticamente para caminar? La parte de los ganglios basales junto con la parte de cerebelos. Es normal, caminamos, pues, ¿no? Pero en ellos está alterado justamente los ganglios basales. ¿Qué hacen ellos primeramente? Comienzan a dar pasitos rápidos, ¿no? Y comienzan a caminar, ¿no? Entonces, hacen un esfuerzo para poder hacer algo que nosotros es prácticamente normal, ¿no? Entonces, ese esfuerzo, esas ganas de poder, digamos, de hacer un movimiento complejo para poder realizarlo adecuadamente, ¿a qué va a llevar? A fatiga. A fatiga. Imagínense no poder hacer movimientos normales que ustedes que siempre lo han hecho. Esa fatiga, ¿a qué va a llevar al final de cuentas? A depresión. Las personas se deprimen, están en depresión, están fatigados, depresivos, hay problemas en el habla y a veces también está relacionado con ¿qué? Con trastornos cognitivos, como se puede tener un poco de demencia y al final el paciente se deteriora. Varias personas que no son tan viejas, a veces en el hospital vienen 60 años, 70 años con problemas de Parkinson ya severos, que están postradas en cama. Están postradas. ¿Cuál es el tratamiento entonces? Si nos falta dopamina, ¿qué queda de dopamina? Pues, ¿sí o no? ¿Cómo le doy dopamina? Con la L-dopa, ¿no? Levodopa. Pero no vamos a encontrar en el mercado levodopa, sino también levodopa, carbidopa. Van a ver la explicación, levodopa, carbidopa. ¿Para qué es la carbidopa? La carbidopa es un inhibidor, prácticamente, para que no se destruya esta levodopa que le estoy administrando. Para que tenga mayor efecto esta levodopa. Levodopa, carbidopa. Esto prácticamente va a inhibir a la enzima que la va a destruir a la levodopa. Entonces, levodopa, carbidopa. Otros también eran inhibidores de la monoaminoxidasa. ¿Qué quiere decir? Para que tenga más tiempo de acción justamente esta dopamina. ¿Qué fármaco se llama eso? Se llama la celigilina, ¿no? Es un fármaco que en el mercado existe y se da a los pacientes. ¿Para qué? Al inhibir esta monoaminoxidasa hacemos que no se destruya prácticamente la parte de la dopamina, sino más dopamina en el cerebro y tenemos de alguna manera esa inhibición que nos falta. Pero va progresando, la enfermedad va a ir progresando. Otro fármaco que le damos al paciente es el bifenideno. ¿Qué es el fármaco? Anticolinérgico. ¿Y para qué hay anticolinérgico? Justamente para poder de alguna manera tratar los temblores finos y para tratar los efectos que se está generando esta enfermedad de Parkinson. ¿Cuál es el más común que se da al paciente? Levodopa. Levodopa, carbidopa. Levodopa,
es en la que sí va a entrar, va a cruzar la barrera hematoencefálica, carbidopa para que no se destruya esta levodopa, la seligilina, ¿para qué va a servir esta seligilina? Para inhibir la monoaminoxidasa, para que tengamos mayor cantidad de dopamina en el cerebro, y el piperideno, como hemos dicho que es un anticolinérgico, como es antiparkinsoniano, justamente para los efectos adversos justamente que tenemos, los síntomas de ese Parkinson. Interesante lo que pone acá también lo que es la parte de nuestro del porno, como dice ahí, destrucción de la dopaminérgica, agotamiento de dopamina, degeneración de la vía dopaminérgica, desequilibrio en los neurotransmisores. Al final, ¿qué vamos a tener? Alteración de tractos extrapiramidales. ¿Se acuerdan que hemos hablado? Son extrapiramidales. ¿A qué va a llevar? A temblor, a rigidez que hemos estado hablando. Habrá disinesia, y si es más severo, asinesia, y problemas con los cambios posturales. ¿Por qué cambios posturales? ¿Por qué va a ser al final de cuentas? Porque la persona con Parkinson va a estar generalmente mirando un poco hacia adelante, porque va a tener problemas para poder tener un equilibrio, va a tener una mirada generalmente, ¿cómo se dice? Mirada parkinsoniana, que es decir, inexpresiva, y con el temblor, ¿no? Generalmente va a ser así las personas, hacia adelante, y van a tener problemas para poder caminar. Entonces, esa es la dimensión justamente de los problemas que trae el Parkinson, es terrible. Y al final tenemos por otro lado la enfermedad de Huntington. Como es un trastorno hereditario autosómico dominante, ¿no? Ahí vamos a tener la formación de una proteína enorme de la huntingtina que dice precisamente. Y vamos a tener, como no hay inhibición, como mucho que no hay en este caso, va a haber una desaparición de los cuerpos celulares de las neuronas que van a producir GABA, entonces no hay inhibición, ¿no? Por parte del GABA. Si no hay inhibición por parte del GABA, vamos a tener solamente estímulos excitatorios, y vamos a tener sacudir los sueldos, ¿no? Movimientos deformes, ¿no? Y al final también puede estar acompañado de demencia en este caso, más probabilidad. También que vamos a tener pérdida de neuronas secretoras de acetilcolina, que de alguna manera está relacionado también con el grado de demencia que puede tener esta persona, ¿no? Como hemos dicho acá, pérdida de la inhibición, vamos a tener movimientos exagerados. Al final, ¿cuál va a ser su fisiopatología? Que no vamos a tener GABA. Entonces va a ser difícil tratar esta enfermedad prácticamente, va a deteriorarse progresivamente más y más y más, y al final ¿qué vamos a llevar? A demencia, y esa demencia va a llevar a que el paciente se encuentre postrado en cama, y obviamente el paciente postrado, como estos trastornos de la motricidad, lleva a la muerte de los pacientes prontamente. Entonces hay todas las alteraciones del movimiento, ¿no? Así las comandos basadas que tienen que conocer. Temblor, ya lo hemos visto, ¿no? El temblor que no se puede generar. Alteraciones psicocinéticas, lentitud, mirada inexpresiva, puede haber corea, movimientos de contorsión y retorsión, atetosis, ¿no? Movimientos continuos semejantes a los gusanos, ¿no? Balismo, movimientos violentos amplios de lanzamiento, ¿no? Han visto a las personas que hacen eso, ¿no? Por la calle, que están con este problema. Aunque yo no he visto ahora mucho, ya se habrán fallecido, ¿no? Porque antes había, tenía este problema, ¿no? Tiene de balismo, ¿no? Si es, como dice acá, de un lado del cuerpo, obviamente, si es un lado del cuerpo solamente va a ser hemibalismo, ¿no? Y otro viene de balismo del lanzamiento de balas, ¿no? ¿Cómo es? Lanzamiento de balas, ¿no? Ese tipo de movimiento, ¿no? Distonía, ¿no? Movimientos no van a tener una buena postura. Disinesias también, ¿no? ¿Cuál es lo más común que siempre les preguntan? Lo que es atetosis, lo que es balismo, ¿no? Y obviamente la correa, ¿no? La correa es lo que vamos a tener, lo que hemos hablado anteriormente. Seguimos avanzando. Si vamos a tratar el músculo esquelético, ya como un resumen es esto, el resumen de todo lo que hemos hecho. Si hay una alteración del músculo esquelético, puede tener una disfunción de la motoneurona inferior, nos va a llevar a lo que es la atrofia, una denervación, va a llevar a la atrofia. O también podemos tener una distrofia muscular que ya la hemos estudiado. ¿Se acuerdan de distrofia muscular? Ya la hemos estudiado. Alteración en la unión neuromuscular, ¿quién tenemos en la cabeza? Miastenia gravis, que ya la hemos estudiado, ¿no? Ya la hemos estudiado, ¿no la hemos estudiado? Sí, mucho placa neuromuscular. ¿Qué hemos hecho? Ya hemos hecho. Atrofia, alteración de la motilidad inferior, una atrofia muscular espinal, cuando hay una destrucción del asta anterior, prácticamente una atrofia muscular.
Alteraciones neuroperiféricas, mononeuropatías, es decir, que un nervio prácticamente está alterado. Acá nos da un ejemplo que el libro informa interesante, el síndrome del túnel carpiano. ¿Cuál es el síndrome del túnel carpiano? ¿Algunas han escuchado el síndrome del túnel carpiano? Acá, cuando es prácticamente una alteración a nivel de la muñeca, prácticamente vamos a tener una lesión nerviosa. ¿Qué más tenemos acá? Eso lo van a exponer, ¿no? Un grupo va a exponer túnel carpiano, ¿se acuerdan? ¿Qué grupo va a exponer? Polineuropatías. ¿Qué tenemos ahí? Síndrome de Guillain-Barré, una enfermedad desmielinizante. Esto sí lo vamos a realizar recién. El menú pulposo lo va a desarrollar también sus compañeros en la exposición. Y ya también lo hemos visto, ¿no? Ayer en la tomografía, cómo está el menú pulposo ahí. Cerebro ganglios basales, ¿quién tenemos en la cabeza? Parkinson, que ya lo hemos visto ahora. Motoneurona superior. ¿Qué tenemos como alteración en la motoneurona superior? La parte de lo que es la esclerosis múltiple. ¿Qué es esclerosis múltiple? Su mismo término dice, esclerosis, fibrosis, múltiple, en varios lugares, de forma saltatoria. Generalmente, por ejemplo, acá tenemos, una imagen, esclerosis múltiple, lesión coronal fresca, de una muestra de todo. Acá vemos acá esclerosis. ¿Quién pasa por acá justamente? Los axones. ¿Qué vamos a hacer en la esclerosis múltiple? Otra vez están algunos por acá. ¿Qué pasó con esto? Están muy hablados. Entonces, ¿qué vamos a tener acá? ¿A quién va a atacar? A los axones. ¿Y qué tienen los axones? Mielina. Entonces va a ser una enfermedad desmielinizante. Va a haber una alteración prácticamente de los axones y vamos a desmielinizar. Vamos a esclerosar prácticamente estas regiones y al final no vamos a transmitir una adecuada información. Puede aparecer, puede desaparecer, aparecer, desaparecer, aparecer, desaparecer. Muchos de los casos que hemos visto en el hospital, ¿con qué vienen? ¿Con qué comienzan? ¿Con qué inician su enfermedad? Con neuritis óptica, ¿no? ¿Qué es la neuritis óptica? Básicamente el paciente con una inflamación prácticamente del nervio óptico puede disminuir o perder prácticamente súbitamente la visión. Es una enfermedad prácticamente inflamatoria, ¿no? Autoinmune inflamatoria. Entonces, si el paciente tiene una enfermedad autoinmune inflamatoria, hay autoanticuerpos que pueden estar lesionando esta parte, ¿qué le darán al paciente? Si es una enfermedad autoinmune inflamatoria, ¿qué le dan al paciente para poder de alguna manera frenar? Córtico. Si muchas vienen con neuritis óptica, ¿cuál sería el tratamiento de iniciar? Entonces, probablemente corticoterapia. ¿Qué le dan? Metilprednisolona, que conocemos metilprednisolona de una manera para parar la progresión. Se hace estudios porque si pasa la neuritis óptica viene otro problema, parestesias, problemas a nivel de sensibilidad. Son múltiples que sean eventos así aislados. Entonces esos eventos aislados hacen una confusión y probablemente llegan al diagnóstico de una esclerosis múltiple. Ahora, como son eventos que pueden aparecer y reaparecer, la progresión puede ir a bien, ¿no? Puede ser que se estabilice ahí la progresión de esclerosis múltiple, pero si es severo, puede que sea repetirse los cuadros y llevar prácticamente a la incapacidad total y al fallecimiento de la persona justamente por toda la lesión neurológica que va a tener. Si vemos acá, por ejemplo, han visto las tomografías, ¿no? De las resonancias anteriores, que mejor vamos a mirar acá. Ya tenemos tiempo, sí, tenemos tiempo. Miren acá, bien bonito se mira, ¿no? Acá vamos a mirar esta axial. Este corte de ahí más o menos, ¿no? Ahí está más o menos el corte que tenemos en la tomografía de la resonancia, ¿no? Ahora miren esta parte de acá. ¿Qué les parece? ¿Hay diferencia o no hay diferencia? ¿Qué es la diferencia? Los blanquitos. ¿Y qué son necesarias? Esclerosis, justamente de área de desmielinización. ¿Se han dado cuenta? Aparece y desaparece, aparece y desaparece. Ahora, viendo lo normal, ahora sí puede identificar lo anormal, ¿sí? Todo lo blanco, ¿no? Lo blanco, prácticamente. ¿Y quién pasaba por acá prácticamente? Una cápsula interna, ¿no? La cápsula interna, toda la parte de los axones, obviamente va a llevar al interior de esa persona.
¿Qué más hemos visto por acá? La esclerosis lateral amiotrófica. Ya hemos explicado, ¿no? La esclerosis lateral amiotrófica, ¿qué va a tener? Prácticamente una alteración, una lesión en la motoneurona superior, en el tronco encefálico y la motoneurona inferior. En todos los sitios, ¿no? Va a tener alteración. Entonces, como es esclerosis, fibrosis lateral, de toda la parte lateral de la médula. ¿Quién estaba ahí? ¿Qué fascículos? El córtico espinal, la vía justamente piramidal, entonces se va a fibrosar. La rubra espinal también va a estar por ahí, se va a fibrosar efectivamente en información. Y al final, ¿qué nos va a llevar? También a destrucción de la motoneurona inferior. Y si hay destrucción de la motoneurona inferior, ¿a qué nos lleva? A atrofia. Entonces, amiotrófica, ¿no? Amiotrófica. Porque al final de cuentas, amiotrófica. Básicamente se va a atrofiar el musculito. Y lesión vertebral y medula espinal, nosotros vamos a hacerlo después, cuando hagamos la parte de fisiopatología. Y terminamos con esta parte de lo que es la valoración de la función neuromotor. Y ya también lo hemos visto, ¿no? Posición corporal, ver cómo está prácticamente el paciente en infestación, si puede parar bien, si hay una postura prácticamente de ataque para poder caminar, marcha ataque. Prácticas funciones musculares, ¿qué tengo que evaluar? Fuerza muscular. ¿Cómo vamos a evaluar fuerza muscular? La resistencia contra la gravedad. Entonces, ¿qué van a ver ustedes para cuando vean la parte de la fuerza muscular? Van a ver el video que les voy a colgar en la parte del aula virtual para que puedan mirar cómo se evalúa la fuerza muscular bajo esa escala de Nice. Puede haber que sea monoparesia, ¿no? Una sola extremidad que esté con paresia, es pérdida de fuerza, pero tiene fuerza. Plejía, ¿qué vendría a ser? Ausencia de fuerza. Paresia, pérdida de fuerza, pero tiene fuerza. Y plejía, no hay fuerza. Entonces, de acuerdo con monoplejía, hemiparesia, hemiplegia, por ejemplo, ¿no? Hemiparesia, la mitad del cuerpo prácticamente con pérdida de fuerza muscular, pero tiene fuerza, pero poquito. Hemiplegia, no hay fuerza. Lo que hemos investigado también, motoneurona superior, ¿no? ¿A quién más va a afectar? A los músculos extensores. Entonces, si se afectan a los músculos extensores, ¿qué va a predominar? La flexión. Entonces, ¿se acuerdan que hemos hablado cuando un paciente tiene un problema de la vía piramidal? ¿Cómo se mantenía el paciente con una espasticidad? ¿Se acuerdan? Cuando ustedes lo empezaban a mover, primero estaba duro y después blandito. ¿Cómo se llamaba ese signo? La navaja, ¿se acuerdan? Va a estar predominar la flexión. Problemas de motoneurona inferior, generalmente va a estar afectada más la parte distal. Alteraciones musculares, generalmente más va a hacer afectación a la parte proximal, la parte de los miembros superiores, por ejemplo. La masa muscular, la cantidad de músculo que tengamos, va a depender, por ejemplo, cuando un paciente tenga una atrofia. ¿Cuándo tendrá atrofia el paciente? Cuando tenga un problema de motoneurona inferior, el asta anterior está denervado el músculo, prácticamente va a tener atrofia. Tono muscular. ¿Cómo va a estar el tono muscular en una lesión de motoneurona superior? Aumentado el tono. Ahí tenemos prácticamente lo que hemos estado comentando, esa espasticidad. Lesión de motoneurona inferior, ¿cómo va a estar el tono? Disminuido. Si se destruye la motoneurona inferior, ¿a qué lo va a llevar? A atrofia. Actividad refleja, usted ya también lo hemos visto, si quieren queriendo. ¿Quién va a estar hiperactivo? Cuando haya lesión de la motoneurona superior. ¿Por qué va a hacer eso? Porque acuérdense que la motoneurona superior va a generar un efecto inhibitor. Si ya no hay la motoneurona superior, prácticamente el arco reflejo va a estar en todo su esplendor. Entonces va a venir un reflejo hiperactivo. Hipotonía o reflexia, cuando vamos a tener problemas de motoneurona inferior. Lo que ya hemos visto. Y por último, la parte de coordinación, que también ya debemos estudiar. Sistema motor, vamos a ver lo que es la fuerza muscular. El sistema cerebroso, ¿para qué va a servir? Movimiento rítmico y postura estable, está cargado de equilibrio. La parte del vestibular, postura y equilibrio, que ya tenemos comentado. El sistema sensitivo, sentido de posición, que junto con la parte del aparato vestibular, vamos a tener un correcto y adecuado movimiento de todo nuestro cuerpo. ¿No? Fácil, ¿sí o no? ¿Está fácil la parte motora? Fácil, ¿no? Yo creo que no. ¿Qué va a venir en el examen? De hecho, va a venir una pregunta de qué? De Parkinson.
Definitivamente al inicio de una pregunta de esclerosis lateral amiotrófica, y la hemos comentado. Siempre bien. ¿Qué va a venir seguramente también? Una vía, las vías que se llaman, efectivamente ponen la vía rubroespinal y la vía córtico-espinal para la vía piramidal. Debe venir definitivamente un caso clínico de la rueda dentada y de la navaja. Y venir definitivamente un caso de signo de Babinski para que ustedes puedan saber que hay una lesión de vía piramidal. Con eso que sepan, soy feliz. ¿Listo? Entonces, nos vemos a la próxima. Ya tengo listas, nos vemos la próxima semana.